Entonces, resumiendo, método de Kramer es un método de determinantes. Antes de entender qué es determinantes, veamos qué es matriz. Es un conjunto de números dispuestos en filas y columnas. Las filas se numeran de arriba hacia abajo. Es decir, en esta matriz, todo esto de aquí será fila 1, todo esto será fila 2 y todo esto fila 3. Las columnas, al contrario, se enumeran de izquierda a derecha. Todo esto columna 1, todo esto columna 2, todo esto columna 3, hasta columna n, que quiere decir hasta el número que sea de columna. Otro elemento importante para el método de Kramer son las diagonales. ¿Qué son las diagonales? Son un conjunto de elementos de la matriz en forma oblicua. Y existen dos tipos de diagonales, la principal y la secundaria. La principal sale de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, mientras que la secundaria sale de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. En este ejemplo de esta matriz, que tiene elementos 1 y 3 en la primera fila y 4 o 7 en la segunda fila, la diagonal principal está formada por ¿quiénes? 1 y 7, porque sale de izquierda hacia derecha y de arriba hacia abajo. Y la diagonal secundaria serían 3 y 4. Sale de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Las determinantes son valores que se obtienen de la diferencia de los productos de las diagonales. ¿Qué quiere decir esto? Multiplicamos la diagonal principal y restamos de la multiplicación de la diagonal secundaria. Vamos a hacer un ejemplo. La determinante, que se representa por un triángulo, va a ser igual a que multiplicamos los elementos de la diagonal principal, que sería 2 por 3, y restamos de la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria, que sería 1 por 1. No se olviden que debemos efectuar las multiplicaciones antes que las sumas y las restas. 2 por 3, 6, menos 1 por 1 queda 1. Por lo tanto, mi determinante ha sido 6 menos 1, 5. Veamos otro ejemplo. La determinante será igual a que siempre, primerito, diagonal principal, que serían 4 y menos 3. Multiplico esos valores. 4 por menos 3. Menos, siempre es menos. Los elementos de la diagonal secundaria. 2 por 6. 4 por menos 3. Menos 12. Menos 2 por 6. 12. En este caso, mi determinante ha sido menos 12. Menos 12. Menos 24. Veamos en el siguiente ejemplo.
¿Cómo encuentro la determinante de esta matriz? ¿Qué multiplico primero? 5 por 2. 5 por 2, que son los elementos de la diagonal principal. ¿Y le voy a restar de qué? ¿Qué multiplico 4 ahora? menos 1. 4 por 1. 4 4 por por 1. 1. 5 por 2, 10. Menos 4 por 1, 4. Por lo tanto, mi determinante ha sido 10 menos 4. 10 menos 4, 6. 6, ¿no? Por si acaso, ¿no? Que les quede clarito que 5 por 2, aquí, ¿no? Mientras que de la secundaria hicimos 4 por 1. El menos siempre va al menos. El método de Kramer utiliza determinantes. Pero ¿cuántas determinantes usa? Utiliza 3 determinantes en un sistema 2 por 2. ¿Qué era un sistema 2 por 2? Dos ecuaciones con dos variables, que por lo general van a ser X y Y. ¿Okay? ¿Cómo encontramos los valores de X y de Y? Con determinantes. Primero, para encontrar el valor de X, construimos primero la matriz de X. Vamos a poner un ejemplo para entender cómo construimos la matriz de X. Para construir la matriz de X, ¿qué hacemos? Nos vamos a olvidar de la columna de X. Nos olvidamos de esta columna. Lice, disculpe, ¿puedes subirlo un poquito para copiar que yo no copié? Por favor. Entonces les digo, nos olvidamos de la columna X, pero quedaría incompleta. Entonces, ¿qué hacemos? La sustituimos por la columna de las constantes. ¿Cuál es la columna de las constantes? Las que no tienen variable. Entonces, esta va a sustituir a la que borramos. Y ahora sí podemos construir la matriz, que sería... Se olviden que la matriz está encerrada por corchetes. En lugar de la columna de las X, ¿qué valores voy a colocar? Las constantes, que serían 2 y 3.
Y la otra columna que necesito está conformada por los coeficientes de la columna de Y. Solo coeficientes, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente de Y? Es 1. Y el coeficiente de esta otra Y, 1. De esta manera ya tengo mi matriz. Ahora sí ya puedo encontrar la determinante de X. Determinante de X, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué elementos voy a multiplicar? Primerito, diagonal principal, que sería 2 por 1, menos la multiplicación de la diagonal secundaria, 1 por 3. Resuelvo las multiplicaciones, 2 por 1, 2, menos 1 por 3, 3. Por lo tanto, mi determinante, simbolizada por el triángulo, mi determinante de X va a ser igual a 2 menos 3, menos 1. Ahora vamos a construir la matriz para Y. En este caso, ¿qué vamos a hacer si vamos a construir la matriz de Y? Nos vamos a olvidar de la columna de Y. Nos olvidamos de esa. ¿Y por cuál la sustituimos? Sustituimos por las constantes. Es decir, que toda esta va a ocupar el lugar de las Y. ¿Con qué vamos a llenar? Con los coeficientes. Coeficientes de la X, que serían ¿cuáles? 1 y 2. Y en lugar de las Y, le reemplazo por las constantes, que serían 2 y 3. Y ahora sí puedo construir la determinante de Y. Multiplico elementos de la diagonal principal. 1 por 3 menos 2 por 2, que son los elementos de la diagonal secundaria. Ahora, determinante de Y es igual a 1 por 3, 3, menos 2 por 2, 4. Por lo tanto, mi determinante de Y ha sido menos 1. Dice que en un sistema 2 por 2 se necesitan 3 determinantes. Entonces nos falta una más, que sería la determinante S. En la determinante de las S nos olvidamos en cambio de las constantes. Es decir, si es que nuestro sistema es este,
De quien nos vamos a olvidar ahora es de las constantes. Y no tenemos que sustituir por nada, sino que simplemente construimos la matriz directo con las columnas que nos quedaron, utilizando los coeficientes. Coeficientes de la X serían 1 y 2, y coeficientes de la Y sería 1 y 1. Encontramos el determinante de S, que sería multiplicando elementos de la diagonal principal, 1 por 1, menos elementos de la diagonal secundaria, 1 por 2. 1 por 1 me da 1, menos 1 por 2, 2. Determinante de S sería menos 1. Ahora por fin puede encontrar los valores de X y de Y. ¿Cómo se encuentra? El valor de X es igual a la determinante de X dividido para la determinante de Y. ¿Cuánto nos dio la determinante de X? Nos dio menos 1. Dividido para la determinante, perdón, S. Aquí es determinante S, ¿no? Que nos dio menos 1. Efectúo la división, menos 1 dividido para menos 1, 1. Para Y hacemos algo parecido, pero ahora dividimos la determinante de Y para la determinante S. ¿Cuánto nos dio la determinante Y? Nos dio menos 1. Dividido para la determinante S, que nos dio menos 1. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, la respuesta del sistema es X igual a 1 y Y igual a 1. Tenemos de este sistema 2 por 2. Lo primerito que vamos a hacer es construir la matriz de X. ¿Qué hacemos para la matriz de X? Nos olvidamos de la columna X. Esta nos olvidamos. ¿Y por quién cambiamos? Por las constantes. Entonces, mi matriz de X, ¿qué será? Las constantes primerito que sustituyen a la X. 6 y 1. Y los coeficientes de la Y. ¿Cuáles son los coeficientes de Y? En este caso tengo menos Y, entonces mi coeficiente será menos 1. Y el coeficiente de más Y, 1. Ya puede encontrar la determinante. La determinante de X, ¿a qué será igual? Multiplico elementos de diagonal principal. Sería 6 por 1 menos elementos de la secundaria. Menos 1 por 1. 6 por 1, 6. Menos 1 por 1, menos 1. Aquí tengo dos signos seguidos. Utilizo la ley de signos y se transforma en más 1. Por lo tanto, la matriz de X ha sido
Perdón, la determinante de X. Ahora igual tengo que hacer para Y. Si voy a encontrar Y, ¿a quién no le tomo en cuenta? A las Y. Les borro a las Y. ¿Y por quién sustituyo? Sustituyo por las constantes. Armo la matriz. Utilizo los coeficientes. ¿Qué coeficientes tengo aquí en X? Tengo 4 y 3. Y en lugar de Y, ¿qué voy a colocar? 6 y 1. Encuentro la determinante de Y. Multiplico elementos de diagonal principal. 4 por 1 menos la multiplicación de la diagonal secundaria. 6 por 3. 4 por 1, 4. Menos 6 por 3, 18. Por lo tanto, la determinante de Y ha sido 4 menos 18 menos 14. Me falta otra más. Esta era la matriz de Y. Me falta la matriz S. En la matriz S, en cambio, ¿a quién no le toma en cuenta? A las constantes. Nada de estas constantes. Construyo la matriz de forma directa. Con los coeficientes de las dos columnas que tengo. Coeficientes de X, ¿cuáles son? Tengo 4 y 3. Y coeficientes de Y, tengo menos 1 y 1. Encuentro determinante de S, que sería 4 por 1 menos 1 multiplicado por 3. 4 por 1, 4. Menos 1 por 3, menos 3. Aplico ley de signos porque tengo dos signos seguidos. Y tengo 4 más 3, 7. Ahora sí ya puedo encontrar los valores de X y de Y. X es igual a la determinante de X dividido para la determinante de S. Y Y es igual a la determinante de Y dividido para la determinante S. ¿Cuánto nos dio la determinante de X? Nos dio 7. Dividido para la determinante de S, que nos dio 7. 7 dividido para 7 a 1. Lo mismo tenemos que hacer para Y. ¿Cuánto nos dio la determinante de Y? Nos dio menos 14. Dividido para la determinante S, que es 7.
Menos 14 dividido para 7 nos da menos 2. Por lo tanto, las respuestas han sido x igual a 1 y y igual a menos 2.